Este video que veremos a continuación tiene el título de Morrojo y es una serie de horror analógico creado por el youtuber de habla inglesa Anomaly. Esta serie cuenta hasta la fecha con 2 temporadas y consiste en una realidad perturbadora en la que las criaturas son insectoides, colosales, inteligentes y casi invencibles insectos, generalmente en forma de polilla, comenzando desde sus aparentes inicios, infestaciones y su elevación a nivel de culto y adoración. Si tienes entomofobia o fobia a los insectos, te recomiendo prepararte mentalmente, puesto que las imágenes mostradas son crudas. En este video hablaremos de la primera temporada de Morrojo. Si deseas verlo por ti mismo, el link estará en el comentario fijado y en la descripción. Pero no sin antes darle like a este video. Soy el Dr. Mix y esto es Morrojo, los insectos que subyugaron al hombre. La primera cinta nos remonta al año 1997, en octubre, donde el Departamento de Defensa estadounidense fue alertado por la ciudad de Chicago debido a actividades relacionadas al tráfico proveniente de Colombia, con conexiones a una prisión mexicana. Esto coincidente con niveles residuales de desecho inusualmente elevados, probablemente debido a un bloqueo en la denominada Zona 71. Además, y como dato importante, se nos menciona que en los años 60 esta Zona 71 fue usada para procesamiento de materiales no mencionados. Al mismo tiempo, la policía de Wyoming advierte de una posible nueva plaga con características previamente desconocidas para la ciencia, con una especie nueva de tejido biológico capaz de infectar y extenderse directamente a través de tejido vivo, incluyendo lógicamente los órganos humanos, en caso de tener contacto con ellos. Y debido a todo esto, se envía a las fuerzas militares a explorar estos túneles misteriosos. Pero ya con varios meses atrás, en marzo del mismo año, 4 hoteles grandes tuvieron que clausurar temporalmente sus instalaciones con piscinas debido a lo que denominaron una falla severa en sus sistemas de limpieza y drenaje, en las que simultáneamente aparecieron sustancias amarillentas redondeadas, con tamaños variables que van desde el tamaño de una pelota de golf hasta el tamaño de una cabeza humana, todos flotando en estas piscinas. Luego de la limpieza, la mayoría de estos restos amarillentos viscosos fueron desechados en la basura general. Las primeras imágenes de los militares en los túneles al llegar a la zona es esta piscina repleta de lo que aparentan ser centenares de larvas enormes, con una sustancia similar a la encontrada en los hoteles anteriormente mencionados. Y de aquí la historia nos regresa aproximadamente un año atrás, donde nos mencionan que esta fotografía fue tomada en noviembre del año 1996, en la que un grupo de adolescentes decidieron explorar las tuberías en Michigan. Se encontraron con esta figura insectoide gigante, petrificada en sitio, incluso reportando que la habían tocado sin ningún movimiento. Nos explican que ya fueron arrestados y que la imagen en cuestión fue confiscada por las autoridades. Regresando a la exploración militar, vemos varias imágenes de su búsqueda, mencionándonos que contaban con cámaras, armamento e incluso explosivos, donde se encontraron más de 15 pozos especialmente diseñados en los años 60 para el desecho de tóxicos que emitan gases peligrosos. En lo fondo de estos pozos se encontraron más de estas larvas enormes y desconocidas, con huevos de tamaño imposibles. Aquí decidieron enviar dispositivos no tripulados para explorar correctamente las zonas más profundas, y aquí encontraron figuras insectoides gigantes dispersas por todos los sistemas de tuberías debajo de Chicago, comiendo desecho y humedad, además de formas no determinadas.
Luego de continuas exploraciones, se determinó que estas criaturas estaban hiperdesarrolladas, descritas como teniendo una estructura similares a las de las polillas, con un exceso absoluto en su desarrollo. Además, las autoridades nos indican que hay reportes de extrañas figuras insectoides reportadas en los cielos de tierras de cultivo. Posterior a esto, se decidió simplemente detonar explosivos en el Área 71 para eliminar estas criaturas y sellar completamente esta sección. De igual manera, se decidió sellar las tuberías que conectaban el lago Michigan, donde habían tenido el encuentro los adolescentes hace un año. Pero durante el proceso de detonación, una cámara de seguridad capturó la siguiente imagen en una zona no conectada. Como puedes ver, es una figura oscura y humanoide que caminaba en dirección opuesta de la zona designada, de una forma no natural. No se reportó a ningún miembro en esta zona, por lo que aún se desconoce de qué se trataba. Posteriormente, tenemos imágenes de científicos disecando e investigando con los restos biológicos obtenidos. Tenemos esta especie descrita como un capullo de la que salió una criatura de estimadamente 2 metros de largo. Este capullo cuenta con varias estructuras espinosas, con el aparente objetivo de mantener lo que tenga dentro en su sitio. Y luego de solo unas semanas en la investigación, este tejido empezó a hervir y derretirse. Se menciona que a pesar de las extremas temperaturas registradas, este no le causó ningún daño a las superficies circundantes. Último minuto. Ricardo Castellón y Portonero, médico cirujano de 42 años, quien ha estado en el ojo del huracán desde agosto, ha sido finalmente detenido por la policía de Andalucía hoy 19 de septiembre. Los cargos que pesan sobre este médico son de suma gravedad. Se le imputa negligencia médica, faltas graves gravísimas al Código Sanitario, posesión de arsenal de guerra y la participación directa en 8 procedimientos quirúrgicos indebidos. Las primeras acusaciones sacudieron a la comunidad médica dejando a todos perplejos y preocupados por la seguridad de los pacientes en manos de profesionales de la salud. El arresto de Castellón y Portonero ha generado un intenso debate acerca de la práctica en clínicas particulares. De aquí, la historia nos da un salto de tiempo hasta el 2003, en España, donde se reporta el arresto de un cirujano de 42 años debido a negligencia médica y violaciones graves del Código de Conducta Médico, mencionando al menos 8 procedimientos quirúrgicos indebidos, con una gravedad tal que ha dejado impactada a la comunidad científica. Este cirujano, llamado Ricardo, era un cirujano estético con su clínica privada, pero misteriosamente también realizaba procedimientos que apuntaban a curar enfermedades terminales, deformaciones congénitas, ceguera, hipertensión e incluso lesiones musculoesqueléticas. Con procedimientos fantasiosos y cuyo mero intento necesitaría un equipo multidisciplinario inmenso, junto, lógicamente, a facilidades médicas enormes. Aquí nos muestran el testimonio de una paciente con un tumor cerebral, que ya desahuciada nos indica cómo en solo un par de semanas luego de su procedimiento con el Dr. Ricardo, ese tumor desapareció. Lastimosamente, 6 meses después, empezó a perder sensibilidad en su cuerpo, comenzando desde los pies, hasta dejándola sin caminar. Luego de la realización de exámenes para verificar si el tumor había regresado, lo que encontraron no fue el tumor, sino una criatura asquerosa pegada a su médula espinal, que estaba devorando sus terminaciones nerviosas y creciendo dentro de ella. Lastimosamente, no se la pudo intervenir por los riesgos asociados. Dentro de la clínica del Dr. Ricardo encontraron una serie de criaturas desconocidas, insectos enormes, con larvas de más de 30 kilos en jarrones inmensos. Todos estaban frescos, y en los contenedores más inmensos habían aparentemente polillas gigantes, que aún reaccionaban levemente a estímulos visuales y sonidos. Asimismo, aquí está el testimonio de otro paciente similar. Estuve muy mal durante unas 2 o 3 semanas. Mi estómago me dolía mucho, aunque siempre he tenido problemas digestivos desde pequeña. Una amiga me recomendó a este tipo porque le había realizado un procedimiento estético muy bueno y como él es médico, podría ayudarme a un buen precio. Al examinarme y hacerme algunas pruebas, fue tajante en decirme que tenía una severa disfunción a nivel del intestino delgado. La mucosa interna estaba siendo poco efectiva para eliminar ciertos componentes de mi alimentación, así que me recomendó una intervención altamente invasiva con el fin de implantarme unos gusanos, de las que aseguraba regenerarían parte de mis intestinos. Ahí comenzó mi infierno. Al primer mes iba todo perfecto, pero noté que no estaba ganando peso a pesar de comer más de lo habitual. El doctor Ricardo me había dicho que eso era normal, que no me preocupara.
Ya al segundo mes comencé a desmayarme en todos lados y a vomitar mucho, estaba casi anémica. Sentí un bulto entre el abdomen y el cuello muy ligero, que con los días empezó a crecer, hasta que ya no resistí más. Me dieron horribles punzadas en el pecho y mi condición de salud era horrible. Me llevaron de urgencia al hospital, donde me realizaron un escaneo con rayos X y encontraron esta asquerosidad dentro de mí. Tuvieron que realizarme una cirugía de urgencia. Me encontraron una enorme larva de casi 15 centímetros de largo rodeando mi corazón y fusionándose con parte de mi pulmón derecho. Tardé 1 año en lograr la primera etapa de mi rehabilitación. Ese médico está loco. Al interrogatorio policial, el doctor Ricardo resultó ser muy colaborador, respondiendo sin queja a las preguntas. Aquí nos revela que él mismo cría estos insectos, y peor de todo, pertenece a un culto poderoso conformado por la comunidad de médicos, donde se compartían conocimientos prohibidos. Pero él, al tener tanta inteligencia y potencial, fue escogido aparentemente para llevar al denominado primer hijo. La llamada en sus palabras verdad en mayúsculas. El primer hijo de Marojo nos menciona cómo este mundo nos separa del denominado por él mismo gran otro, y que si todos nos unimos a esta perfección como Marojo, todos podemos entrar en el gran otro juntos. El motivo de sus intervenciones grotescas es para ayudar a sus pacientes a obtener su denominada verdadera forma. Sin más comentarios al respecto. Y aquí nos muestran unas imágenes de las notas del doctor, con dibujos explorando estas transformaciones, dependiendo de dónde se implanten estas larvas en el organismo. Y aquí es el punto de la historia en la que esta infestación empieza a afectar a los ciudadanos. El primer relato es de un hombre que siempre va a esta tienda a comprar sus cigarrillos favoritos. Aquí siempre se topa con 2 individuos, un anciano grosero y tacaño y el vendedor, un muchacho joven. Un día que fue, el joven estaba pálido, desorientado y con los labios rotos de la resequedad, pero se negó a ir a emergencias o recibir ayuda médica. Al siguiente día estaba de nuevo en perfecta salud, pero con un extraño bulto debajo de su axila. Al preguntarle, este le justifica que simplemente es su alergia. Aquí el narrador nos menciona cómo tuvo sueños extraños, donde veía al anciano tacaño convertido en una mosca enorme, solo para ser levantado en medio de la noche, porque una vecina escuchó actividad sospechosa en dirección a la tienda y le pedía acompañarla. Lo que observó fue un perímetro policíaco. El anciano tacaño estaba ensangrentado, con cristales incrustados en su piel, y la ventana del local rota. En el local, el cadáver del joven vendedor yacía sentado, con la mitad de su cara destrozada. Posteriormente, la cabeza del anciano explotó, y su cuerpo cayó al piso. Y en solo unos segundos, brotaron un par de alas enormes que se fueron volando, llevándose el cadáver del anciano ante los perplejos observadores. De aquí, se nos menciona que en estas épocas navideñas, en el norte se ve la nieve característica, pero en el hemisferio sur, específicamente en el norte de Chile y el sur de Perú, el invierno se caracteriza por el excesivo calor que conocemos bien en Latinoamérica. En estas épocas es en la que los insectos y los asquerosos grillos aparecen, y en masa. Pero recientemente la nueva infestación de estos misteriosos insectos se han convertido en una verdadera plaga, con hordas inmensas, inigualables, plagando sus comunidades. Y lo peor del caso es que este calor excesivo parece provocar que estas nuevas formas cambien su estructura y aumenten de tamaño. Se nos menciona que los lugareños llaman a estos insectoides las dongas. Las dongas tienen muy diversas formas, generalmente humanoides, pero no son peligrosas ni agresivas. Aún así, y por sentido común, la gente encierra en sus hogares a sus niños por precaución, mientras las dongas rondan por las calles. Sus tamaños van desde el tamaño de un niño hasta más de 2 metros de altura, con las pocas fotos que han sido tomadas mostradas en pantalla.
Se nos menciona que nunca han atacado a nadie, pero aún así las comunidades decidieron simplemente erradicarlas. Se nos indica que el precedente fue dado en la ciudad de Tacna en el año 2009. Los testimonios de los lugareños nos dicen que estas criaturas hermosas han sido partes de su comunidad por años y que viven en las cuevas cercanas y que su presencia representa la unión con la naturaleza. Un diciembre característico, la cantidad de larvas que se dejaron en los techos fueron tantas y crecieron tanto que derrumbaron sus hogares, siendo imposible su completa eliminación. Y fue en este momento que la comunidad, armándose con lo que tenían a la mano, empezó a atacar a los dongas. Due to their weight, they brought down a considerable number of homes. And the use of industrial pesticides was so extensive that families had no choice but to abandon the town, with a clear warning not to allow these strange creatures to infest their homes any further. A lo largo de los años, varias instituciones e investigadores han realizado exploraciones de estas cuevas cercanas, donde encontraron una enorme extensión de pasadizos y dentro formas desconocidas de especies animales. Pero lo más impresionante fueron larvas de los mismos entes que destruyeron la ciudad de Tacna, con señales de bioluminiscencia. Pero la falta de apoyo monetario impidió que se hayan investigado extensamente. Cada diciembre estas criaturas aparecen en los desiertos de la zona, molestando a los habitantes. Sin embargo, los lugareños mencionan cómo estos insectos les ofrecen todas sus necesidades básicas, y muchos ahora disfrutan la coexistencia, mencionando cómo eventualmente todos regresan a la naturaleza y esperan regresar a su verdadera forma juntos. Y esto es todo por ahora. La segunda temporada ya está disponible en el canal del creador original. De nuevo, Anomaly. Esta historia de horror analógico está muy bien hecha. Y si eres fan de SCP, te recomiendo leer SCP-3004, sino también una entidad teológica insectoide. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte. Si quieres que cubra la segunda temporada, házmelo saber en los comentarios. Soy el Dr. Mix y nos vemos en la próxima.